Hay verdades que solo se comprenden con el tiempo. Lecciones que la vida enseña despacio, entre silencios, errores y despedidas. Ojalá alguien te las hubiera contado antes, no para evitarte el camino, sino para que aprendieras a recorrerlo con más calma. No son consejos ni reglas. Son fragmentos de experiencia, trozos de sabiduría que nacen cuando la prisa se apaga y la mirada se vuelve más profunda. Nadie te prepara para cumplir 18 años y descubrir que el mundo no se detiene a esperarte. Pero si puedes prepararte tú, aprendiendo a estar solo, a ser constante, a bastarte, a cuidarte, a escuchar con criterio y a amar sin perderte. Son cosas simples, pero transforman una vida. Escúchalas sin prisa, como quien se sienta junto al fuego y deja que el silencio las acomode dentro. Porque quizá, entre estas palabras, descubras eso que siempre necesitaste oír, justo a tiempo. Lección 1. Aprender a estar solo. Aprender a estar solo no significa alejarse del mundo, sino reconciliarse con su silencio. Hay una soledad que duele y otra que cura. La primera llega cuando nos resistimos a escuchar lo que guardamos dentro, la segunda aparece cuando, sin temor, abrimos ese espacio y lo habitamos con serenidad. Estar solo es dejar de huir de uno mismo. En la quietud, las paredes se vuelven espejo. Todo lo que callamos empieza a tener voz. Lo que dolía sin nombre toma forma, y lo que buscábamos afuera comienza a brotar desde dentro. El ruido del mundo se disuelve, y en su lugar emerge un murmullo constante, casi imperceptible, que dice: «Estás aquí, sigues siendo tú, incluso cuando nadie te mira». Marco Aurelio escribió que el alma se fortalece retirándose a sí misma. Esa retirada no es fuga, es retorno. Volver a uno mismo no requiere montañas ni templos, basta con cerrar la puerta, dejar el teléfono lejos y permitir que el pensamiento repose. Al principio, la mente se inquieta como un niño que no quiere dormir. Pero poco a poco se aquieta, se acostumbra a la respiración, al pulso lento, al vaivén del aire que entra y sale sin esfuerzo. En ese silencio, empiezas a notar lo que el ruido cubría, la textura del aire sobre la piel, el latido del corazón, el leve crujido de los objetos que te rodean. La vida nunca dejó de hablarte, solo hablaba más bajo que tus distracciones. La soledad te entrena para escucharla. El que aprende a estar solo ya no busca compañía por miedo, sino por elección. Ya no necesita llenar los vacíos con voces, ni demostrar valor a través de la aprobación de otros. Descubre que la calma no depende del entorno, sino del modo en que lo observa. Quien puede sentarse en silencio sin sentirse vacío ha conquistado algo que ningún poder exterior puede ofrecerle: la autosuficiencia del alma. Desde la psicología, se habla de regulación emocional, de independencia afectiva, de la capacidad de sostenerse a uno mismo. Los estoicos lo entendían de otra forma, pero la esencia era la misma. Quien depende de lo externo para estar en paz, está condenado a perderla con cada cambio. La soledad te enseña que tu estabilidad no puede colgar de algo tan frágil como la presencia de otros. Imagina un lago. Cuando sopla el viento, su superficie se agita y refleja el cielo en fragmentos. Pero cuando el aire se detiene, el agua se vuelve un espejo perfecto. Así es la mente en soledad, al principio inquieta, llena de pensamientos que rebotan entre sí, pero con el tiempo se vuelve clara, precisa, capaz de reflejar la realidad sin distorsión. La soledad no te pide aislamiento, sino claridad. No te dice aléjate de los demás, sino aprende a no perderte entre ellos. Cuando logras estar bien contigo mismo, ya no necesitas que nadie complete tus vacíos. Puedes compartirte, no entregarte. Acompañar sin absorber, amar sin depender. Muchos temen estar solos porque temen lo que descubrirán al hacerlo. Pero solo enfrentando esa oscuridad se aprende a caminar sin linterna. El que nunca se ha quedado a solas con sus pensamientos es un extraño para sí mismo. Y ningún extraño puede vivir en paz en su propia casa.
La soledad es una escuela silenciosa. No enseña con palabras, sino con pausas. Te muestra el valor del tiempo, la necesidad de descansar sin culpa, la diferencia entre estar ocupado y estar presente. Enseña que los vínculos más sólidos son los que nacen de la calma, no del miedo a la ausencia. Quien domina la soledad, domina el arte de la espera. Ya no se precipita, ya no corre hacia el ruido por temor al silencio. Entiende que todo lo valioso madura en la quietud, las ideas, los afectos, las decisiones. La soledad te permite reposar en ti mismo, como el mar en calma después de la tormenta. Con el tiempo, esa quietud se convierte en tu lugar de retorno. Cuando el mundo grita, sabes que puedes volver a ti. Cuando alguien te decepciona, recuerdas que ya aprendiste a sostenerte solo. Cuando algo termina, no te derrumbas, porque no habías edificado tu paz sobre lo efímero. La soledad se vuelve una fortaleza invisible, una habitación interior donde nada externo tiene acceso. No es un castillo de piedra, sino un refugio hecho de comprensión. Allí, entre pensamientos que ya no duelen, descubres que no hay compañía más profunda que la de la propia conciencia en calma. Y entiendes que estar solo no es ausencia, sino plenitud sin testigos. La soledad no te separa del mundo, te prepara para estar en él sin perderte. Porque quien se sostiene solo, ama con más pureza, trabaja con más serenidad y vive con menos miedo. La soledad, al final, no es el fin del camino, sino su inicio. El punto donde el ruido cesa y por fin se escucha el propio pulso de la vida. Y cuando aprendes a mantenerte en pie en medio del silencio, comprendes que no todo depende del impulso o la emoción. La calma también necesita estructura, constancia y el poder de hacer lo correcto incluso cuando el cuerpo no lo desea. Esa será la siguiente enseñanza, la disciplina. Lección 2. Ser disciplinado aunque no tengas ganas. La voluntad es como un músculo invisible. Si no se ejercita, se atrofia. Si se entrena cada día, aunque sea con gestos pequeños, se convierte en una fuerza silenciosa capaz de sostenerlo todo. Ser disciplinado aunque no tengas ganas no significa ser inflexible, sino fiel a tus propios principios incluso cuando la emoción se disuelve. El impulso nace del deseo, pero la disciplina nace de la decisión. Y la decisión, cuando es firme, no depende del clima ni del estado de ánimo. Es una raíz que no se deja arrancar por el viento. El sabio estoico comprendía que la virtud no está en sentir, sino en actuar con rectitud incluso cuando el ánimo flaquea. Hacer lo que se debe, no lo que apetece. Marco Aurelio decía, al amanecer, recuerda que levantarte para hacer tu trabajo es propio de un ser humano. Ese recordatorio, tan simple y tan profundo, guarda el secreto de toda vida equilibrada. No esperes a sentirte preparado. No esperes a tener ganas. Empieza y el impulso vendrá después. En los días grises, la mente busca excusas. Se esconde detrás del cansancio o del miedo y dice, hoy no. Pero la disciplina no necesita del entusiasmo. Solo necesita de un paso más. Uno más, aunque sea lento. Uno más, aunque duela. Uno más, porque el movimiento en sí ya es una victoria. La constancia no se mide en grandes saltos, sino en la capacidad de continuar cuando la motivación se apaga. En la vida moderna, confundimos disciplina con rigidez. Creemos que significa reprimirnos o vivir sin placer. Pero la verdadera disciplina no aplasta, ordena. No castiga, libera. Es la estructura que da forma a la libertad. Sin ella, el tiempo se disuelve, las metas se deshacen y la voluntad se fragmenta en mil deseos contradictorios. Ser disciplinado es recordar que no todo lo que apetece conviene, y no todo lo que conviene apetece. Es mirar más allá del instante. Mientras el deseo busca el alivio inmediato, la disciplina construye el bienestar duradero.
Es el arte de elegir la siembra antes que la cosecha, el esfuerzo antes que la recompensa. A veces, el cuerpo pesa, los pensamientos se nublan y el mundo parece moverse más despacio. En esos momentos, la mente disciplinada se comporta como un farol encendido en medio de la niebla. No ilumina todo el camino, pero muestra el siguiente paso. Y ese paso basta. Desde la psicología, lo llamaríamos tolerancia a la frustración. Desde la sabiduría antigua, fortaleza del alma. En ambos casos, se trata de aprender a sostener la incomodidad sin rendirse. No escapar de ella, sino usarla como entrenamiento. Como el hierro que se templa al fuego. Cada renuncia voluntaria fortalece la voluntad. Cada tarea cumplida sin deseo refuerza la confianza. La disciplina no te pide perfección, sino presencia. Te pide que regreses una y otra vez al compromiso que hiciste contigo. Que recuerdes por qué empezaste, incluso cuando ya no sientas lo mismo. Porque las emociones cambian como el mar, pero la decisión, si se cultiva, puede ser roca. Hay un momento, imperceptible pero profundo, en que la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en naturaleza. Como el árbol que ya no recuerda el día en que decidió crecer hacia la luz. Cuando actúas con constancia, los hábitos se transforman en carácter. Y el carácter es el cimiento más sólido que puede tener un ser humano. Los estoicos lo entendían como una forma de libertad. El hombre disciplinado no depende de la suerte ni del impulso. No necesita motivación externa porque su motor está dentro. Se levanta, cumple su deber y encuentra en ello una forma de paz. No porque todo le sea fácil, sino porque ha aprendido a no resistirse a la dificultad. Disciplina es serenidad en movimiento. No se impone con dureza, se practica con respeto. Respeto por uno mismo, por el tiempo, por el valor de lo que se hace bien aunque nadie lo vea. Cada acto coherente se convierte en una piedra más de ese templo invisible que llamamos integridad. Y cuando el cansancio llegue, porque siempre llega, la disciplina no exige negarlo. Solo pide que no lo gobierne. Permite descansar, pero no rendirse. Permite detenerse, pero no retroceder. Permite sentir el peso, pero no entregarle el control. Con los años, descubrirás que la disciplina no quita libertad, la multiplica. Porque quien se domina, ya no es dominado por nada. Ni por el deseo, ni por la pereza, ni por el miedo. En la calma de esa autonomía nace la verdadera confianza, la que no depende de resultados, sino de coherencia. Ser disciplinado aunque no tengas ganas es aprender a vivir más allá del impulso, en el territorio donde habita el propósito. Es allí donde la vida adquiere consistencia. Y es allí, en el ejercicio sereno del deber, donde el alma encuentra descanso. Y cuando la disciplina se convierte en parte de tu naturaleza, surge una comprensión más amplia. Empiezas a notar que no todo depende de la fuerza del cuerpo ni del ánimo del momento. La libertad también se sostiene en la capacidad de bastarte a ti mismo, de vivir sin depender de lo que posees o de lo que te ofrecen. En ese umbral silencioso, comienza la siguiente enseñanza, ser autosuficiente. Lección 3. Ahorrar y ser autosuficiente. Ser autosuficiente no es vivir sin nadie, sino aprender a no depender de todo. Es un equilibrio silencioso entre lo que el mundo te da y lo que puedes crear con tus propias manos. En el fondo, ahorrar no trata solo de dinero, sino de energía, de atención, de tiempo. Es una forma de recordar que lo que conservas te pertenece más que lo que consumes. En los días actuales, la abundancia es ruido. Todo brilla, todo promete, todo exige que lo tomes ahora, sin pensar. Pero la serenidad nace del gesto contrario, detenerse. Observar con calma antes de desear. Preguntarte si lo que crees necesitar es realmente tuyo o es solo el reflejo de un vacío ajeno. El sabio estoico sabía que quien desea menos, teme menos.
porque cada deseo es una cadena que puede tensarse en cualquier momento. Ser autosuficiente es, en esencia, cortar con delicadeza esas cuerdas invisibles que atan la paz a las cosas. Vivir con menos no es renuncia, es libertad. Marco Aurelio escribía que la pobreza consiste no en la falta de bienes, sino en la necesidad de muchos. Esa idea, tan antigua como el polvo de los templos, sigue vigente en el mundo moderno, donde el consumo se disfraza de felicidad y la comparación se convierte en norma. Ahorrar no es acumular, sino elegir con conciencia. Es saber que cada gasto sin propósito erosiona un poco la calma interior. La autosuficiencia comienza en lo pequeño. Cocinar tus propios alimentos, reparar lo que se rompe, cuidar lo que ya tienes. En cada gesto de independencia hay una forma de respeto por la vida y por el esfuerzo. Cada moneda que no se gasta por impulso se convierte en un símbolo de autocontrol, una pequeña victoria sobre la prisa y el deseo. Pero no se trata de vivir con austeridad amarga. Se trata de comprender el valor real de lo que usas, de lo que consumes, de lo que posees. Cuando te acostumbras a lo simple, cualquier cosa extra se vuelve un regalo. Y ese cambio de mirada es el principio de la abundancia verdadera. En términos psicológicos, ser autosuficiente también significa cuidar los propios recursos internos. No esperar que los demás te rescaten del aburrimiento o del miedo. No depender de la aprobación para sentirte válido. Ahorrar energía emocional es no involucrarte en batallas que no necesitas pelear. Es elegir la paz antes que la razón, la serenidad antes que el orgullo. La autosuficiencia te enseña a confiar en tu capacidad para sostenerte, no solo económicamente, sino espiritualmente. Es saber que, aunque todo cambie, hay un centro en ti que no depende del entorno. Ese centro es lo que los estoicos llamaban hegemonikon, la mente rectora, la parte que decide cómo interpretar lo que ocurre. Si ese centro está en calma, todo lo demás se ordena. En la práctica, la autosuficiencia es también prudencia. No gastar por impulso, no comprometerte con lo que no puedes sostener, no dejar que el placer inmediato robe la claridad del mañana. Ahorrar es prever, y prever es cuidar de ti mismo. No se trata de temer la escasez, sino de honrar la abundancia cuando llega. La sociedad celebra el gasto y la velocidad, pero el alma necesita lentitud. Necesita espacios vacíos donde reposar. Ser autosuficiente es permitir que esos espacios existan, no llenar cada minuto, no saturar cada pensamiento, no confundir movimiento con progreso. A veces, la mayor riqueza está en el tiempo no ocupado, en el silencio no roto, en el deseo que decides no seguir. El sabio moderno podría decir que la autosuficiencia es una forma de autoestima práctica. Es confiar tanto en tu propio juicio que ya no necesitas poseer para sentirte valioso. Es construir una vida que no dependa de circunstancias favorables, sino de hábitos estables. Ahorrar se convierte entonces en un acto de amor propio, una promesa de cuidado hacia tu yo del futuro. Los estoicos consideraban que la verdadera riqueza es la tranquilidad. Y la tranquilidad nace cuando tus necesidades se alinean con la realidad. Cuando dejas de luchar contra lo que no tienes y aprendes a apreciar lo que sí está presente. En ese punto, la abundancia deja de ser una meta y se convierte en una actitud. Ser autosuficiente no te aísla, te centra. No te vuelve frío, te fortalece. Te enseña a compartir sin miedo, a dar sin sentir que te vacías, a recibir sin la carga de la deuda. Es un equilibrio sereno donde cada cosa tiene su lugar, y el alma descansa en la certeza de que puede sostenerse por sí misma. Y cuando aprendes a sostenerte, también aprendes a cuidar mejor. Porque solo quien está en equilibrio puede cuidar sin agotarse. La autosuficiencia es, en el fondo, una forma de armonía, contigo, con el tiempo, con el mundo. Cuando el impulso de comprar, de tener o de mostrar se disuelve, aparece algo más duradero, la gratitud. Y esa gratitud silenciosa es el signo de una mente libre.
Y cuando el alma aprende a bastarse a sí misma, el cuerpo pide acompañarla en ese equilibrio. No con rigidez, sino con respeto. No con obsesión, sino con cuidado. Porque la mente clara necesita un cuerpo sereno que la sostenga. En esa unión entre salud y medida comienza la siguiente enseñanza: cuidar tu cuerpo sin extremos. Lección 4. Cuidar tu cuerpo sin extremos. Cuidar el cuerpo no es rendirle culto, sino ofrecerle respeto. Es comprender que lo que sostiene la mente también necesita descanso, alimento y equilibrio. El cuerpo es el instrumento a través del cual el alma actúa en el mundo. Sin él, el pensamiento se apaga, las virtudes se debilitan y la calma se disuelve. Los estoicos nunca despreciaron el cuerpo. Sabían que, aunque no fuese lo más importante, era el vehículo de la razón, el lugar donde habita la voluntad. Cuidarlo con moderación era, para ellos, un acto de coherencia. Porque la templanza no solo se aplica a las emociones, también a los hábitos. Cuidar tu cuerpo sin extremos es un arte sutil. Significa escuchar sin obsesionarte, atender sin esclavizarte. Significa comer con atención, no con ansiedad, moverte con propósito, no con apariencia. Es entrenar no para ser admirado, sino para sentirte vivo, fuerte, capaz de sostener el día con serenidad. En la calma del amanecer, cuando el aire aún no pesa, un paseo lento o unos movimientos suaves bastan para recordarte que sigues aquí, que la vida aún recorre tu cuerpo con su pulso silencioso. No hay prisa ni obligación, solo el gesto consciente de mantener el equilibrio. La psicología moderna hablaría de autocuidado, de regulación a través del movimiento, de descanso profundo y ritmo natural. Los estoicos lo entenderían como un acto de disciplina interior, una manera de honrar el cuerpo sin someterlo a caprichos ni abusos. El exceso, incluso en lo saludable, puede ser una forma de desequilibrio. Evitar los extremos es cuidar sin fanatismo. Es comprender que el cuerpo se fortalece con la constancia, no con la obsesión. Que no necesitas castigar cada error ni convertir la salud en una guerra. El descanso también es una forma de entrenamiento, y la calma, una medicina invisible. Cuando eliges moverte, comer bien, dormir con regularidad o limitar el consumo de alcohol, no lo haces por miedo, sino por respeto. Porque sabes que tu mente habita en ese cuerpo, y cuanto más armónico sea su ritmo, más clara será tu percepción. La templanza corporal es también templanza mental. Imagina el cuerpo como un jardín. Si lo abandonas, las malas hierbas crecen, el suelo se agrieta y la vida se marchita. Pero si lo riegas con cuidado, sin exceso, florece en silencio, sin necesidad de mostrarse. Cuidar el cuerpo sin extremos es regarlo con medida, permitir que crezca sin someterlo. Hay un punto de serenidad en el que dejas de medir calorías y comienzas a escuchar sensaciones. Donde el movimiento se vuelve un placer natural y no una obligación impuesta. Donde eliges un vaso de agua sobre el exceso, no porque debas, sino porque lo deseas desde la claridad. Los estoicos sabían que el cuerpo envejece, enferma, cambia. Por eso su cuidado no debía depender de la apariencia, sino del uso que le damos. Mantenerlo fuerte para poder servir, para poder pensar, para poder estar presente. No como una meta estética, sino como una forma de gratitud por el tiempo que nos concede. Hay días en los que el cansancio pesa más que la voluntad. En esos momentos, cuidar el cuerpo también significa no forzarlo. Saber detenerse, respirar, permitir que el músculo se relaje y la mente descanse. La sabiduría no siempre está en avanzar, a veces habita en la pausa. La templanza corporal es una extensión del alma serena. Cuando no abusas de lo que te ofrece placer ni te castigas por desearlo, el cuerpo encuentra su propio ritmo. La moderación se vuelve una forma de armonía. Comer sin prisa, dormir sin culpa, beber sin exceso, moverte sin compararte. Pequeños gestos, grandes efectos.
Y cuando aprendes a cuidar de ti sin fanatismo, el cuerpo se convierte en aliado y no en carga. Se vuelve un compañero silencioso que sostiene la mente en los días difíciles, que responde con fuerza cuando el espíritu se debilita. Y en ese equilibrio, la vida se vuelve más ligera. El cuerpo es el puente entre lo interno y lo externo. Si lo mantienes en calma, tus pensamientos se ordenan. Si lo agotas, todo se vuelve ruido. Cuidarlo no es vanidad, es respeto por la posibilidad misma de existir. Y en ese respeto, sin excesos ni negligencia, florece la serenidad que buscabas fuera. Y cuando el cuerpo y la mente comienzan a moverse en el mismo compás, surge una nueva pregunta: ¿a quién seguimos? ¿De quién aprendemos? ¿Qué ejemplo nos guía? En ese cruce entre inspiración y sabiduría ajena, empieza la siguiente enseñanza: tener mentores, no ídolos. Lección 5. Tener mentores, no ídolos. En algún momento de la vida todos necesitamos un faro. Una figura que ilumine el camino cuando las dudas se acumulan y el rumbo se vuelve confuso. Pero hay una gran diferencia entre mirar una luz y arrodillarse ante ella. Un mentor enseña a pensar. Un ídolo enseña a depender. Buscar mentores es elegir aprender sin perderte. Es admirar sin rendirte. Es mirar a alguien que va unos pasos por delante y usar su experiencia como un mapa, no como una frontera. Los ídolos te dicen cómo deberías vivir, los mentores te ayudan a descubrir cómo quieres hacerlo tú. En el estoicismo, la sabiduría siempre fue un camino compartido. Los maestros guiaban, pero nunca pretendían ser adorados. Epicteto enseñaba a sus alumnos a pensar por sí mismos, no a repetir sus palabras. La verdadera enseñanza no consiste en crear copias, sino en despertar criterio. Cuando conviertes a alguien en ídolo, pierdes la libertad de cuestionar. Empiezas a imitar gestos, opiniones, incluso emociones. Dejas de mirar hacia adentro para mirar hacia arriba. Y en esa mirada vertical, te olvidas de que lo más valioso que puede darte un ejemplo no es la respuesta, sino el impulso para encontrar la tuya. Un mentor no te pide obediencia. Te invita a observar, reflexionar y decidir. Te recuerda que el respeto no debe confundirse con sometimiento. Que aprender de alguien no significa pensar igual, sino pensar mejor. Los ídolos se construyen con proyección, en ellos colocas todo lo que crees no tener. Su brillo te deslumbra, pero también te ciega. Un mentor, en cambio, te devuelve la mirada. Te ayuda a ver lo que ya estaba en ti y que todavía no sabías nombrar. En la vida moderna, las redes están llenas de ídolos, personas que venden fórmulas, estilos de vida, cuerpos, frases vacías. Es fácil caer en la trampa de creer que admirar es avanzar. Pero seguir sin entender por qué se sigue es una forma silenciosa de estancarse. Un mentor puede ser un profesor, un amigo mayor, un libro, incluso una experiencia difícil. No importa la forma, importa la intención. Porque un verdadero maestro no busca admiradores, busca personas libres. Desde la psicología, podríamos decir que el ídolo alimenta la idealización, mientras el mentor refuerza la autonomía. La diferencia parece sutil, pero lo cambia todo. Uno te hace mirar al otro con distancia, el otro te enseña a mirarte a ti con respeto. Cuando encuentras un mentor, escuchas más despacio. No por obediencia, sino por atención. Tomas lo que resuena contigo y dejas lo que no encaja. Aprendes a aprender. A reconocer que el crecimiento no está en copiar, sino en adaptar. Que el verdadero progreso no es seguir un modelo, sino construir el tuyo con base en lo aprendido. Los estoicos buscaban esa mezcla de humildad y criterio. Saber recibir guías sin perder juicio. Por eso, cuando Marco Aurelio hablaba de sus maestros, lo hacía con gratitud, no con adoración. Aprendió de ellos la serenidad, la lógica, la templanza, pero nunca dejó de ser él mismo.
Tener mentores te enseña a valorar el consejo sin convertirlo en ley. A entender que el error es parte del proceso, no una señal de fracaso. Que incluso el sabio tropieza, pero sabe levantarse con más claridad. En cambio, los ídolos no admiten grietas. Se muestran perfectos, seguros, inalcanzables. Y lo inalcanzable solo sirve para generar frustración. Por eso, cuando sigues a un ídolo, te alejas de ti. Cuando aprendes de un mentor, te acercas. Elige mentores que te hablen con calma, que no necesiten convencerte de nada. Personas que te inspiren sin gritar, que te muestren caminos sin empujarte. Su sabiduría no está en las palabras, sino en la coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen. Y cuando te toque ser guía de alguien, recuerda esa misma lección. No intentes que te imiten, ayúdales a pensar. No busques admiración, busca comprensión. La enseñanza más profunda no se da con discursos, sino con ejemplo. Así, poco a poco, el mundo se vuelve un intercambio más sereno de sabiduría. Un ciclo en el que todos aprendemos de todos, sin jerarquías, sin culto, sin máscaras. Porque la verdadera grandeza de una persona no está en ser seguida, sino en inspirar libertad en quien la observa. Y cuando aprendes a mirar con criterio, sin idealizar ni depender, también entiendes que no todo vínculo debe buscar completarte. Hay relaciones que florecen desde la libertad, no desde la necesidad. Esa comprensión nos lleva hacia la última enseñanza, no buscar pareja a toda costa. Lección 6. Tener pareja a toda costa. El deseo de amar y ser amado es tan antiguo como el primer latido. Está grabado en nosotros como una necesidad que busca reflejo, contacto y pertenencia. Pero a veces, lo que llamamos amor es solo miedo disfrazado. Miedo al silencio, miedo a la soledad, miedo a enfrentarnos a lo que somos cuando nadie nos sostiene. Por eso muchos se apresuran a buscar una pareja, no por compartir su vida, sino por llenar un vacío que no han querido mirar. Tener pareja a toda costa no es amor, es necesidad. Es la urgencia de encontrar en otro lo que aún no hemos encontrado en nosotros. Y esa urgencia crea vínculos frágiles, basados en el miedo a perder más que en la alegría de compartir. Cuando el amor nace del miedo, se convierte en una forma sutil de esclavitud. No te ata el otro, te ata la idea de no poder estar sin él. Los estoicos observaban con distancia los lazos humanos, no porque los despreciaran, sino porque entendían su fragilidad. Decían que todo lo que amamos está destinado a cambiar, y que aferrarse demasiado solo multiplica el sufrimiento cuando el cambio llega. Ama sin apego, enseñaban, como quien contempla una flor sabiendo que su belleza no durará para siempre. No para amar menos, sino para amar con más verdad. Desde la mirada del terapeuta moderno, la dependencia emocional tiene el mismo rostro que el apego excesivo del que hablaban los sabios antiguos. Es ese impulso a buscar validación constante, a sentir que solo existes si alguien te mira, si alguien te elige. Pero cuando tu valor depende de otro, dejas de ser dueño de tu paz. Y ningún amor vale la pérdida de uno mismo. El amor auténtico no nace del vacío, nace de la plenitud compartida. Es el encuentro de dos seres completos, no de dos mitades que se buscan para no romperse. Amar no es escapar del silencio, es aprender a habitarlo junto a alguien. Es caminar en paralelo, no fundirse hasta desaparecer. Cuando buscas pareja por miedo a estar solo, confundes presencia con compañía. Puedes dormir junto a alguien y sentirte igual de vacío. Puedes hablar cada día y seguir sin ser escuchado. El vínculo que nace del miedo se parece al refugio, pero es una prisión suave. Amar de forma sana requiere la misma templanza que cualquier virtud estoica. Significa aceptar al otro tal como es, sin querer moldearlo. Significa entender que no posees lo que amas. Que las personas no son promesas, sino presencias. Y que la libertad es parte del amor, no su amenaza.
La autosuficiencia emocional es el cimiento sobre el que puede crecer un amor real. Cuando aprendes a estar bien contigo mismo, ya no buscas que el otro te complete, sino que te acompañe. Ya no reclamas, compartes. Ya no exiges, ofreces. Es una forma de amor más tranquila, menos teatral, pero infinitamente más profunda. Los estoicos sabían que todo vínculo humano está sujeto al tiempo. Por eso decían, disfruta lo que tienes mientras lo tienes, pero no lo conviertas en condición para existir. Si la vida separa caminos, la serenidad no debe desmoronarse. Lo que se ama de verdad no se pierde del todo, permanece en la forma en que te transformó. Desde la psicología moderna, podríamos decir que la madurez emocional consiste en poder amar sin miedo a perder. Y eso solo se logra cuando el amor no es una huida, sino una elección consciente. Cuando eliges estar con alguien no por necesidad, sino por afinidad, por admiración, por ternura. Tener pareja a toda costa es como beber agua salada, alivia un momento, pero deja más sed. La prisa por amar suele esconder un anhelo más profundo, el de sentirte suficiente. Pero la suficiencia no viene del otro. Es un trabajo interior, silencioso, a veces largo, pero siempre liberador. No se trata de renunciar al amor, sino de limpiar su raíz. De sacar de él el miedo, la ansiedad, la dependencia. Entonces el amor se vuelve ligero, amable, sereno. No necesita promesas eternas, ni pruebas, ni control. Solo presencia, respeto y gratitud. Cuando amas desde la calma, no hay urgencia. Si el otro se queda, lo agradeces. Si se va, lo comprendes. Porque el amor verdadero no exige permanencia, sino autenticidad. No se mide en tiempo, sino en profundidad. Aprender a no buscar pareja a toda costa es aprender a respetar tu propio tiempo. Es entender que no hay soledad más grande que la de estar con alguien que no te escucha, ni calma más honda que la de estar en paz contigo. La vida se encargará de cruzarte con quien también haya aprendido eso. Y entonces, el encuentro será un acto de libertad, no de necesidad. Amar bien empieza por amarte sin condiciones. Porque el amor que das siempre será reflejo del amor que te tienes. Si te aceptas con calma, atraerás calma. Si te respetas, atraerás respeto. Y si sabes estar solo, nunca volverás a depender de nadie para sentirte completo. Así, el amor deja de ser un salvavidas y se convierte en un puente. No para huir del vacío, sino para caminar juntos hacia algo más alto. Y ese tipo de amor, silencioso, libre y consciente, no necesita etiquetas ni promesas. Solo necesita verdad. Y así, cada lección se une a la anterior como los pasos de un mismo sendero. Aprender a estar solo, ser disciplinado, vivir con autosuficiencia, cuidar el cuerpo, elegir buenos mentores y amar sin depender. No son metas separadas, sino reflejos de una misma serenidad, la de vivir con consciencia, con calma, y con la certeza de que nada externo puede robarte la paz que has aprendido a construir dentro.